El análisis gramatical del texto bíblico es una parte fundamental del proceso de interpretación. Se enfoca en el estudio detallado del lenguaje del texto y busca determinar el significado preciso de las palabras y cómo se relacionan entre sí para formar el mensaje completo. Esto nos ayudará a entender las palabras del autor bíblico tal como él quería comunicarlas en el contexto en el que escribió. Los pasos que se realizan en el análisis gramatical son: el análisis morfológico, que incluye la identificación de las categorías gramaticales de las palabras del texto y observa la forma y estructura de cada una de estas. Nos muestra, por ejemplo, si es un verbo y señala sus accidentes gramaticales como voz, modo, tiempo, persona y número. El análisis sintáctico, que estudia la organización y las interrelaciones de las palabras en construcciones mayores como frases y cláusulas u oraciones. Y el análisis léxico, que estudia el significado de cada una de las palabras del texto. En este video nos enfocaremos en el análisis sintáctico. Comencemos. Tenemos dos formas de llevar a cabo el análisis sintáctico. El primer método es el diagrama de flujo de oración. Este diagrama, como dice Gordon Fee, es una forma simplificada de diagrama cuyo propósito es describir gráficamente por sangría y subordinación la relación entre palabras y cláusulas en un pasaje. Este autor sugiere comenzar con los elementos principales, que son el sujeto y el predicado, y después alinear debajo los elementos coordinados y sangrar los elementos subordinados y los modificadores. Veamos, por ejemplo, el texto de Filipenses 4, 6 y 7. En este texto encontramos tres oraciones. La primera es Meden merimnate. En esta oración no hay sujeto escrito, pero se entiende que es humeis. La segunda oración es Empantí te proseuge kai te deesei mete eucharistías taitema tajumon noricesto prostontheon. Aquí el sujeto es taitema tajumon. En el versículo 7 tenemos la tercera oración. He irene tuteu, he jupere jusapantanun, frureseitas cardías humon caita noemata humon en Cristo Jesús. En esta última oración el sujeto es he irene tuteu, pero tiene además una oración subordinada adjetiva que describe al sustantivo irene. Esta oración es he jupere jusapantanun. El resto de los elementos son parte del predicado. Así que tenemos estas tres oraciones conectadas por medio de estas conjunciones que son al y kai. Y así quedaría este pasaje en un diagrama de flujo. Como podemos ver, tenemos los elementos principales remarcados y a la derecha o debajo cada uno de los modificadores y oraciones subordinadas. Siguiendo este método tenemos que reordenar las palabras de cada oración para identificar los componentes principales de estas. Hay quienes, sin embargo, prefieren hacer el diagrama de flujo sin alterar la sintaxis original. Esto quedaría de la siguiente manera. Aquí vamos acomodando los elementos según aparecen en el texto, pero remarcando los elementos principales como son el núcleo del sujeto y el verbo, y moviendo a la derecha o abajo cada uno de los modificadores. El segundo método es el diagrama gramatical de oración. En este método también se desarman cada una de las partes de la oración y éstas se acomodan en una gráfica para identificarlas y mostrar sus relaciones. Entre los exégetas de habla inglesa, las gráficas más utilizadas son adaptaciones del sistema creado por Alonzo Reed y Brainerd Kellogg. De esta manera se identifican los elementos básicos como el sujeto, el predicado y los complementos, pero también cláusulas subordinadas, como podemos ver en las imágenes. Nuestro texto de Filipenses 4, 6 y 7 quedaría de esta manera. Aquí tenemos la primera oración, luego unida con la conjunción al, la segunda oración y enseguida la oración del versículo 7. Otra opción sería unir las tres ideas principales de los dos versículos de esta manera. En la gramática española es más común emplear el análisis arbóreo o diagrama de árbol sintáctico para estudiar una oración. Este diagrama es una representación gráfica y jerárquica de la estructura sintáctica que permite visualizar cómo las palabras se agrupan en diversos sintagmas y revela las relaciones entre ellos. El proceso de análisis comienza con la oración completa, dividiéndola en sus componentes principales, que son el sujeto y el predicado. Luego identifica los sintagmas y sus núcleos. Estos sintagmas pueden ser nominal, verbal, adjetival, adverbial o preposicional. Y finalmente estudia cada palabra de manera individual. Esto sería una buena opción para quienes no hayan estudiado griego y deseen analizar las oraciones en español, pero también podemos adaptarlo al griego y nuestro texto quedaría de la siguiente manera.
Como último paso a cualquiera de los métodos anteriores, llenaremos un cuadro con la información gramatical de las palabras del texto. Este cuadro incluirá las siguientes columnas: referencia bíblica, es decir, el versículo donde se encuentra la palabra; forma del texto, esto es, la palabra tal como aparece en el pasaje; forma léxica, que es como aparece en un léxico o diccionario; descripción gramatical, donde incluiremos los resultados del análisis morfológico que debimos haber hecho antes del sintáctico; y significado o uso, donde explicaremos nuestras observaciones sobre la sintaxis. Puesto que toda esta información tiene que ver estrictamente con la gramática, no será necesario explicar los detalles de todas las palabras del texto, sino de aquellas que aporten datos relevantes al exégesis. De hecho, habrá palabras de las cuales hallaremos información mucho más importante cuando hagamos el análisis léxico. Veamos el cuadro de nuestro texto. Por cuestión de tiempo no lo explicaremos todo, pero con algunas pocas palabras basta. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 6, la palabra merimnate, cuya forma léxica es merimnao, y en la descripción gramatical tenemos la siguiente información: es un verbo, presente activo, imperativo, segunda persona del plural. Y en la columna de significado o uso, pusimos aquí que es el verbo principal de la primera oración y forma un imperativo negativo con la palabra medén. Veamos también la palabra pantí. La forma léxica es pas. Es un adjetivo neutro en caso dativo singular. Y en la columna de significado hemos escrito aquí que junto con la preposición en forma un complemento, y al ser de género neutro es probable que modifique más bien al verbo noricesto en lugar de los sustantivos proseuge y deesei, que son femeninos. Tenemos aquí también el verbo noricesto, cuya forma léxica es norizo. Es un verbo presente pasivo imperativo tercera persona del singular y es el verbo de la segunda oración. Veamos un ejemplo más. En el versículo 7 tenemos la palabra juperejusa, cuya forma léxica es juperejo y es un participio presente activo en caso nominativo singular femenino. Y en la columna de significado hemos puesto que como es un participio y modifica el sustantivo del sujeto, que es eirene, se convierte junto con su complemento, pantanún, en una oración subordinada adjetiva. Es decir, que el verbo principal de la tercera oración, la del versículo 7, es fruresei, cuya forma léxica es frureu. Y así es como hemos terminado nuestro análisis sintáctico, que complementaremos con el análisis léxico, el cual nos dará también información muy importante respecto a las palabras del texto que estemos estudiando.